¿En qué momento ocurre la transición de siervo a instrumento? Cuando ingresa en el corazón de estos hombres la jactancia, cuando ingresa en su corazón el sentirse grandes y que merecen algo especial de esta vida. Cuando, por ejemplo, algún siervo dice: bueno, yo ya me cansé de ir a tantas iglesias a lo largo de estos últimos años y que a veces ni siquiera me dan ninguna ofrenda de amor. Me dicen: hermano, el lunes a primera hora le estamos depositando. Y cuando lamentablemente veo que mi cuenta corriente el día lunes no registra ningún depósito, ahí me siento tan mal de ser alguien que va llevando la palabra de Dios por diferentes pueblos y muchas naciones y no reconocen, no me dan la ofrenda de amor que se supone que uno debería recibir, porque la palabra del Señor dice: el obrero es digno de su salario. Entonces no se está cumpliendo con eso. ¿Qué puedo hacer? Y sucede el caso de algunos pobres hombres de gran popularidad. Piensan lo siguiente: fíjense la jactancia a la que llegan en las iglesias a donde voy. Me quieren un montón, se quieren hacer fotos conmigo, me piden que autografíe los libros que yo he escrito. Esta popularidad no la puedo desaprovechar. No me tratan bien en el tema de la ofrenda. ¿Qué puedo hacer para que esto sí sea rentable? Organizaré mis propias actividades multitudinarias. Ahora voy a viajar poco y voy a ganar mucho, organizando en diferentes países, en locales bastante amplios, para poder llevar la palabra de Dios y allí pues obviamente ser remunerado como corresponde a un obrero como yo, que es digno de su salario. Ahí es cuando se deja de llevar la palabra, Dios se convierte en un buen negocio. Estos que fueron tentados en algún desierto en el pasado por el diablo y le fueron diciendo sí, sí, sí al diablo en cuotas a lo largo del tiempo, a lo que Jesús le dijo en un solo momento: no. Estos obreros dignos de su salario no son tales, porque el obrero está dependiendo constantemente de su patrón para poder recibir lo que corresponde. Estos obreros dignos de su salario se convirtieron más bien en terratenientes, dueños de las tierras, quien más bien les pagan a los obreros, quien más bien son los que contratan los locales, alquilan los equipos de sonido, manejan el tema de las tiendas donde se venderán los tickets para la entrada a estos locales, para escuchar la palabra de Dios, y además hasta hay zonas VIP, como que tal vez en la zona VIP hay más unción, ¿no? O no sé, el que fue alguna vez obrero digno de su salario, actual terrateniente, trabaja poco y gana mucho, y se hace de tesoros en la tierra, despreciando lo que Dios le podría haber dado en los cielos. Y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Mis queridos hermanos, Dios es santo. Amén. Dios tiene leyes santas y cada uno de ustedes ha violado sus leyes. Por lo mismo merecemos todo el rigor del cumplimiento de sus leyes y por consiguiente mereceríamos no ingresar a su reino. Sin embargo, Él, más allá de sus leyes, su amor es tan grande
que su misericordia constantemente llega a nosotros para evitar tener que sufrir la ejecución de sus leyes. Sin embargo, la oportunidad de poder disfrutar de su misericordia y por misericordia llegar al reino de los cielos está solamente aquí en la tierra. Cuando muramos, cuando nos toque partir, cuando acabe nuestro tiempo, allí nos vamos a encontrar de lleno con las leyes de Dios, y si no nos esforzamos por vivir de acuerdo a como Cristo nos enseñó, entonces sinceramente nos vamos a encontrar con leyes muy drásticas que no nos van a ser en lo absoluto favorables. Sin embargo, hay algunos predicadores, tristemente célebres incluso, que hablan de evangelios distintos, que hablan de prosperidades, que hablan de bendiciones, y que ilusamente quieren conseguir más fama o más adeptos o atraer a los creyentes a través de las bendiciones de Dios, que si bien es cierto Dios bendice, ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es arrepentimiento de pecados para conseguir una salvación que está muy a la mano de nosotros, pero que además, estando a la mano, cuesta mucho poder pagar el precio de vivir todos los días esforzándonos por ser mínimamente santos, por vivir en santidad. No necesariamente vamos a detallar en qué cosas nosotros no somos santos, en qué no nos esforzamos por ser santos. Tal vez eso sea para mañana. El día de hoy vamos a tratar de explicar cómo es que estamos engañados todos nosotros, la mayoría de los seguidores de nuestro Señor. La iglesia de los últimos días, según lo dice la profecía bíblica, es una iglesia no salvable. Es una iglesia rica en el mundo, pero pobre, ciega, desnuda y enferma en espíritu. Esa es la iglesia del final de los tiempos, o de los momentos previos, en todo caso, de los años previos, de los tiempos previos a la llegada de Jesús, para ser más exactos. La apostasía y la iglesia actual. A veces nosotros decimos, bueno, tal vez identificaremos obviamente al lobo disfrazado de oveja en cuanto aparezca. Estamos seguros porque además yo me congrego en una iglesia donde se predica buena palabra, como acá, por ejemplo. Entonces, hasta cierto punto nos sentimos preparados en poder descubrir al lobo disfrazado de oveja el día que aparezca frente a nosotros. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros nos encontramos a la vuelta de la esquina, a solo un clic de distancia de los lobos disfrazados de ovejas que encontramos en internet, que encontramos en eventos masivos, muchas veces cerca a nuestra ciudad, a nuestro país. Y estos lobos disfrazados de ovejas, los obreros fraudulentos, están tan bien camuflados que nosotros realmente no los descubrimos creyéndonos que podríamos descubrirlos con cierta facilidad. El diablo es, como ustedes saben, astuto, y las cosas siempre las ha hecho bien. Nosotros somos bebitos de pecho. Él nos puede hacer mucho daño. Es como quien le roba un caramelo a un niño. Así somos nosotros para el diablo. Fácilmente nos puede desviar, como la mayoría de nosotros que estamos desviados, que creyendo que estamos en el camino correcto, estamos desviados. Y lo peor es que no comprendemos eso. Entonces el diablo ha decidido
poner a algunos lobos disfrazados de ovejas, obreros fraudulentos, evidentes, para que cada uno de ustedes tenga la confianza de que ya descubrió al lobo disfrazado de oveja y que, bueno, ustedes están pues al día con la palabra, andan escudriñando la Biblia, el Espíritu les revela, ¿no?, algunas cosas. Entonces tienen las antenitas, como decía el Chapulín Colorado, tienen las antenitas de vinil bien alertas, ¿no?, bien paraditas, y están atentos a cualquier jugada. Así pues han aparecido algunos pobres hombres que se han autoproclamado Jesús, como el caso del fallecido José Luis de Jesús Miranda, que se hacía llamar Jesucristo hombre. Si no me equivoco, era puertorriqueño, terminó muriendo de una enfermedad bastante lamentable. Entonces muchas personas creyeron que habían descubierto al obrero fraudulento, al lobo disfrazado de oveja. Creían erradamente, porque esas son las cortinas de humo que pone el diablo para que la gente crea que están descubriendo al lobo. Sin embargo, el lobo está bien camuflado y no lo van a poder descubrir así nada más. De la misma forma, también en Brasil ha aparecido hace ya algún tiempo atrás un Jesucristo también, que se hace llamar Inri Cristo, y que además en la municipalidad de su ciudad natal decidió cambiarse el nombre por Inri Cristo. Si ustedes buscan en internet, en YouTube, van a encontrar a este señor que da mucha risa. Pero además, como les repito, nos crea la falsa expectativa de que hemos descubierto a los lobos disfrazados de ovejas en estos personajes. Y reitero, los lobos disfrazados de ovejas están camuflados. Podemos encontrar algunos pastores, y quiero hacer una breve explicación acá. El Señor me ha dicho de que no mencione ningún nombre de forma pública, ningún nombre de aquellos que el Señor me ha permitido descubrir entre cantantes y solamente predicadores. No puedo decir el nombre de estas personas. Conozco a otros siervos que no tienen pelos en la lengua y ellos andan diciendo los cuatro vientos los nombres, con nombres y apellidos, claro, de aquellos que son abiertamente para estos siervos, obreros fraudulentos, y lo andan mencionando. El Señor me ha dicho de que no lo haga, porque hay un plan de Dios en todo esto también, y les voy a explicar en un momento más por qué no lo debo de decir. Lo que les puedo adelantar al respecto de esto es que Dios dice: si me aman, leerán mi palabra, y mi palabra los protegerá en el día malo. Los protegerá de estos obreros fraudulentos, de estos lobos disfrazados de ovejas. Por eso, si yo dijera un nombre, equivaldría que prácticamente les estoy haciendo la tarea. Y cada uno tiene que hacer la tarea en casa. Descubrir a través de la búsqueda del rostro de Dios y de la lectura de la Biblia quiénes son aquellos obreros fraudulentos que ya están entre nosotros. Han engañado también a todos los cristianos, a muchísimos cristianos, que incluso se pueden ver en las redes sociales, cómo es que estos obreros fraudulentos, cuando dicen algo, publican algo a través de estas redes sociales, si existe por allí algún detractor que entra a cuestionarle algo siquiera, inmediatamente aparecen todos sus adoradores, aduladores, cristianos ellos, que dicen adorar solamente a Dios, pero parece que adoran más al siervo que a Dios, que inmediatamente empiezan a defenderlo. No sé por qué me hace recordar bastante a una película de los años 70 que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, el personaje era Damián, un niñito, ¿no?, que tenía la marca de la bestia, el número 666 escondido en su cabeza. Entonces, este niñito tenía varias institutrices que daban la vida por él. Me hace recordar bastante esta circunstancia. Estos aduladores que tienen estos obreros fraudulentos
son capaces, lo digo entre comillas, de dar la vida por estos tipos. Y si creen ustedes, o en todo caso estos cristianos, que estarán tan atentos de poder descubrir, y hablando en términos mayores, al anticristo cuando aparezca, déjenme decirles que si están pretendiendo descubrir al anticristo en algún momento, va a ser bastante difícil, porque ni siquiera pueden descubrir a los obreros fraudulentos, a los pequeñitos. Va a ser bien complicado que pretendan descubrir al grandote, al anticristo, cuando éste haga su aparición. Si así nada más, repito, no pueden darse cuenta de los engañadores que tienen a su lado. Por eso es que estamos en una situación bastante crítica y nosotros debemos entender esto para que podamos salir a las calles y decirles a nuestros hermanos el gran engaño en el que todos nosotros estamos. Porque piensen un poco, si no ha aparecido aún, si no han aparecido los lobos disfrazados de ovejas, que dice la Biblia que aparecerán en los últimos tiempos porque la apostasía será mucho mayor en la parte final, entonces, ¿cuándo aparecerán? Pues obviamente Satanás ha puesto a los obreros fraudulentos. Y fíjense, mis queridos hermanos, los obreros fraudulentos son, reitero, los que se hacen llamar siervos de Dios, pero no son siervos, sino solamente instrumentos. De eso también les voy a hablar en un momento más. ¿Por qué Dios deja que desde el púlpito se engañen a los fieles? Porque Él dijo, el Señor dijo que los lobos disfrazados de ovejas aparecerán y ellos engañarán a su pueblo. Fíjense, tratemos de entender un poquito lo que el Señor ha hecho mención desde hace mucho tiempo atrás. Él viene a nosotros y nos dice: hijos, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego le dice al diablo: ve y tiéntalos en todo. Esfuérzate en llevarlos al infierno. Haz tu mejor trabajo, pero no toques sus almas. Es Dios el creador del bien y del mal. Es Dios quien permite que el mal haga el trabajo sucio. Es Dios quien permite que el mal nos toque para que cada uno de nosotros podamos crecer en entendimiento. Y pues podríamos tal vez decir nosotros al Señor: pero Señor, ¿por qué permites que el diablo me haga daño, se levante en contra de mí? ¿Por qué no lo detienes tú, Señor? Y Dios nos dice: si me amas, leerás mi palabra y mi palabra te va a proteger. Si me amas, harás eso. Si no me amas, entonces eres un hipócrita, nada más, porque de labios dices que me amas, de labios dices que tú me tienes en el primer lugar de tu vida, cuando realmente no estoy en tu corazón. Y por no estar en tu corazón, el diablo te va a engañar, porque no me tendrás a mí. Ahora bien, hay cosas que tal vez nosotros no llegamos a comprender del todo, en el sentido de que ¿por qué es que Dios le permite al diablo que nos haga daño? ¿Y por qué Dios no nos protege como quisiéramos? Dios podría simplemente decir que jamás nos toque el diablo y ya está. Pero ¿cómo podríamos nosotros mismos enterarnos que no amamos a Dios como decimos que lo amamos? Fíjense, pongamos el caso de un predicador cualquiera. Un predicador que es siervo de Satanás e instrumento de Dios. Porque hay muchos predicadores que sirven a dos señores.
Así, por ejemplo, hay predicadores que empezaron bien y que le servían solamente a Dios, hasta que sufrieron la triste transición de siervo a instrumento. ¿De qué forma? Cada uno de los ungidos de Dios, de los que Dios levantó en todo el mundo, y hablemos solamente de los, en este caso de los hispanos, de los que hablan nuestro propio idioma. Dios levantó tal vez a 4, 5, 6 o 10, no sé, dentro de América, sur, centro y norte, que hablan nuestro idioma, para que lleven su palabra. Entonces, el diablo, ¿qué creen que ha hecho? ¿Acaso ha dicho, bueno, ya el Señor ha escogido a muy buenos elementos para que lleven su palabra? Bueno, yo también buscaré a mis probables servidores para también levantarlos. El diablo no hace eso. Él busca a quienes Dios buscó primero para tentarlos, para que cada uno le digan sí al diablo en cada una de las tentaciones donde Jesús les supo decir no a Satanás. Y ellos le dicen sí al diablo en cuotas a lo largo del tiempo, en esos desiertos que les ha tocado vivir a cada uno de estos predicadores que dejaron de ser siervos de Dios y lo peor de todo, no lo saben. ¿Saben por qué? ¿Ustedes creen que el anticristo cuando aparezca va a decir yo soy el anticristo? El anticristo ni siquiera va a considerar que él es el anticristo. Entonces, los siervos de Satanás, instrumentos de Dios, no saben que son eso. No saben que son siervos de Satanás, porque reciben palabra de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar? Ahora, ¿por qué reciben palabra de Dios? Porque ¿cómo se va a cumplir su propia palabra? Él es, como repito, el creador del bien y del mal. Él es el que permite que fluya el mal en la medida necesaria hasta donde nosotros podamos resistir el ataque del enemigo. Y en medio de eso nosotros nos vamos ubicando, ya sea a la derecha o a la izquierda, o somos trigo o somos cizaña. Nosotros mismos nos vamos definiendo. Ahora, ¿por qué llega palabra de Dios a estos falsos maestros de la ley? Para que desde el púlpito ellos ofrezcan el vino real, desde el púlpito. Entonces la gente que no lee la palabra de Dios, que no se prepara en la palabra del Señor, esos son engañados fácilmente. Fácilmente. Por eso, y repito lo que decía hace un instante, si tú me amas, leerás mi palabra, dice el Señor, y mi palabra te va a proteger en el día malo. Pero si no me amas, entonces va a aparecer algún lobo disfrazado de oveja y te va a engañar. Cuando te engañe, tú solo te vas a demostrar a ti mismo que nunca me amaste, que siempre fuiste un hipócrita. La justicia de Dios es completamente contraria a la justicia humana. Por ejemplo, si yo soy estafado, soy engañado, si alguien me estafa, entonces voy donde el juez y le digo, bueno, ese señor me estafó. Entonces, presentadas las pruebas, finalmente el juez puede fallar a mi favor porque yo fui estafado por un estafador. Sin embargo, si voy ante Dios y le digo, Señor, pero es que ese tipo, ese obrero fraudulento, dio un gran mensaje realmente y así me tuvo durante mucho tiempo con grandes mensajes engañado y él me estafó, no es mi culpa. Y Dios más bien juzga al contrario que el hombre. Dios dice, es tu culpa. Del estafador me encargo yo, pero del estafado, de ese también me encargo yo y eres condenado. No tiene sentido. ¿Pero por qué, Señor, me vas a condenar si más bien me han estafado? Te estafaron porque no debieron estafarte primeramente. Te estafaron porque nunca leíste mi palabra. Entonces nunca estuviste protegido por mi palabra. Cualquiera te ofreció vino de cortesanos y tú lo confundiste con vino real. Eres un hipócrita porque siempre me adoraste nada más de labios, pero tu corazón siempre estuvo distante de mí. Ahora, ¿qué pasa con estos estafadores u obreros fraudulentos, como hago mención?
¿En qué momento ocurre la transición de siervo a instrumento? Cuando ingresa en el corazón de estos hombres la jactancia, cuando ingresa en su corazón el sentirse grandes y que merecen algo especial de esta vida. Cuando, por ejemplo, algún siervo dice, bueno, yo ya me cansé de ir a tantas iglesias a lo largo de estos últimos años y que a veces ni siquiera me dan ninguna ofrenda de amor. Me dicen, hermano, sabe que hubo poca recaudación y el lunes a primera hora le estamos depositando. Y cuando lamentablemente veo que mi cuenta corriente el día lunes no registra ningún depósito, ahí me siento tan mal de ser alguien que va llevando la palabra de Dios por diferentes pueblos y muchas naciones y no reconocen, no me dan la ofrenda de amor que se supone que uno debería recibir, porque la palabra del Señor dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, no se está cumpliendo con eso. ¿Qué puedo hacer? Y sucede el caso de algunos pobres hombres de gran popularidad en el planeta y en el campo del mundo hispano, donde piensan lo siguiente. Fíjense la jactancia a la que llegan estos hermanos que luego se convierten en estos obreros fraudulentos que los engañarán. La jactancia radica en lo siguiente. Bueno, veamos, yo ya tengo fama. He abierto mi cuenta en Facebook, inmediatamente ha comenzado a crecer de una manera exponencial que yo de verdad me he quedado perplejo. A donde voy, en las iglesias a donde voy, me quieren un montón, se quieren hacer fotos conmigo, me piden que autografíe los libros que yo he escrito y yo precisamente pues veo de que esto está creciendo. Esta popularidad no la puedo desaprovechar. No me tratan bien en el tema de la ofrenda. No me dan la ofrenda que corresponde a un obrero digno de su salario. ¿Qué puedo hacer para que esto sí sea rentable? ¿Ok? Organizaré mis propias actividades multitudinarias. Ya no esperaré que ninguna iglesia me llame, hermanito, no sé si para el próximo mes, el domingo de tal fecha, estará libre en su agenda. Ya no voy a esperar eso. Ahora voy a viajar poco y voy a ganar mucho, organizando en diferentes países, en locales bastante amplios, para poder llevar la palabra de Dios y allí pues obviamente ser remunerado como corresponde a un obrero como yo, que es digno de su salario. Ahí es cuando se deja de llevar la palabra y esperar esa ofrenda de amor y se convierte esto en un negocio. Dios se convierte en un buen negocio para aquellos que lograron manejarse dentro del marketing bastante bien y consiguieron popularidad. Estos que fueron tentados en algún desierto en el pasado por el diablo y le fueron diciendo sí, sí, sí al diablo en cuotas a lo largo del tiempo, a lo que Jesús le dijo en un solo momento no. Ellos le dijeron sí poco a poco. Entonces, estos obreros, lo digo yo entre comillas, dignos de su salario, no son tales, porque el obrero está dependiendo constantemente de su patrón, por decirlo así, para poder recibir lo que corresponde. Estos obreros dignos de su salario se convirtieron más bien en terratenientes, dueños de las tierras, quien más bien les pagan a los obreros, quien más bien son los que contratan los locales, alquilan los equipos de sonido, manejan el tema de la seguridad, la distribución de las tiendas donde se venderán los tickets para la entrada a estos locales, para escuchar la palabra de Dios, y además hasta hay zonas VIP, como que tal vez en la zona VIP hay más unción, ¿no? O no sé, ¿para qué servirá la zona VIP dentro de estos locales en diferentes países? Así, el que fue alguna vez obrero digno de su salario, actual terrateniente,
trabaja poco y gana mucho, y se hace de tesoros en la tierra, despreciando lo que Dios le podría haber dado en los cielos, tesoros en los cielos. Entonces es así como aparecen los obreros fraudulentos que engañarán al pobre pueblo que los sigue. Siguen estos obreros, son como las institutrices de Damián, dan hasta la vida, lo digo entre comillas, en el Facebook, cuando defienden con uñas y dientes a sus pastores preferidos, idolatrados, con los que quisieran estar haciéndose fotos. Prefieren a estos pastores que a Jesús. Y nosotros, los pobrecitos seguidores de Dios, vivimos aceptando el vino de cortesanos que desde el púlpito fluye en pequeñas gotitas, ¿eh? Es como un veneno, pero es como cianuro. Una gotita nada más te envenena muchos litros de vino. La pregunta sería, ¿cómo podemos descubrir a aquellos que están deslizando el vino putrefacto de prostitutas de la cocina de palacio, el vino de cortesanos? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Simple, siendo catadores del buen vino. ¿Y cómo podemos ser catadores del buen vino? Leyendo la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos revele los, entre comillas, misterios de la palabra, que nos hable el Espíritu de Dios, porque Dios sigue hablando. Y solo aquellos que pagan el precio podrán ver su rostro, solo aquellos que pagan el precio podrán escuchar qué cosa nos quiere decir el Señor, de qué forma nos quiere revelar su palabra. Y si nosotros nos entrenamos en ser buenos catadores de vino, díganme pues, hijitos, ¿quiénes podrán alguna vez engañarlos con un poquito de vino de prostitutas de la cocina de palacio, llamado también vino de cortesanos? Va a ser muy difícil que alguien nos engañe con el vino de cortesanos, como cuando alguna vez escucho que algún predicador dice, por ejemplo, cosas tan bíblicas que cualquiera dice, amén, aleluya, ante situaciones sumamente bíblicas. Nadie puede ir en contra de estas disertaciones. Por ejemplo, dicen, el Señor estaba en medio de una multitud compuesta de alrededor de 10.000 personas o incluso más. La Biblia habla de 5.000 hombres en una ocasión. Y tenía que darles de comer, ya habían pasado las 12 del día y la gente estaba con hambre. Entonces se le acerca uno de sus discípulos y le dice, maestro, hemos conseguido a un muchachito que está dispuesto a ofrecer lo que tiene, pero es muy poco, solo tiene unos cuantos panes y unos pocos peces. No va a alcanzar tal vez para nosotros. No sé, ¿qué podríamos hacer? Pues, a ver, tráiganos ese muchachito. Hijito, ¿tú estás dispuesto a compartir esto con todos los demás? Sí, maestro. Bueno, así no está en la Biblia, pero permítame recrearlo. Sí, maestro, amén, aleluya, yo lo ofrezco con todo mi cariño y mi amor. Muy bien, perfecto. A ver, tengo una idea. Sí, Señor, que se multipliquen estos panes y estos peces y que sobreabunde en esta reunión y que todos puedan calmar su hambre. Y empieza a aparecer un pan sobre otro pan y sobre otro pan hasta que las canastas se empezaron a desbordar. Esto era algo espectacular, maravilloso. Solamente el Hijo de Dios podía hacer algo así. Entonces empezaron a repartir y toda la gente, más de 10.000 personas aproximadamente, pudieron comer y además sobraron canastas de comida, de panes y pescados. Esto fue impresionante. Entonces acá viene el predicador que suelta el vino putrefacto de prostitutas de palacio, cuando dice, así pues hermanos, Dios puede multiplicar tus pocos panes y tus pocos peces si eres como ese niño, porque el Señor dice, solamente los niños heredarán el reino de los cielos, por eso tienes que ser niño, volver a nacer y tener esa fe en el Señor que te va a dar, te va a multiplicar tus panes y tus peces. Todo el mundo, amén, aleluya, toma esa palabra. Todo el mundo comienza a decir eso. Ok, ¿y cuál es el sentido?
A ver, ¿cuántas economías acá en este momento están pasando por dificultades? Claro, ustedes dicen que yo no tengo dinero, por eso no puedo diezmar. Y más bien, porque no diezman es que no tienen dinero. Argumentos bonitos, ¿no? Lo pintan lindo. Y con este respaldo bíblico, además, muy motivador, provocan pues que la gente diga, sí, ¿no? O sea, hay que tener esa misma fe, niño. Sí, yo tengo entonces que diezmar. No estoy hablando en contra del diezmo, por si acaso, que es una gran bendición, ¿eh? Es una gran bendición diezmar, ofrendar, sembrar. Ustedes no tienen idea. Pero es que el obrero fraudulento se enfoca en lo único que le importa, la plata del pueblo. Entonces utiliza la Biblia para engañar. Y aquel que no entiende el engaño, no ve la astucia de la serpiente en la figura de un predicador, entonces dicen, pero si esto es completamente bíblico, a ver, ¿en qué parte? Dígame qué parte no es bíblica, si todo es bíblico. Claro, ese niñito creyó en Jesús y Jesús le multiplicó, así yo también, que ando con mi economía bastante mala, no es una economía, digamos, boyante, yo voy a ser como ese niño y voy a dar lo poco que tengo, porque el Señor puede hacer mucho más con mi 90% de mi salario que me queda al mes después de diezmar, que lo que yo puedo hacer con mi 100% de salario sin que diezme. Entonces esos son argumentos realmente motivadores. Y decimos, amén, aleluya, yo tengo que creer al Señor como un niño. Pero si bien es cierto, esta mención bíblica es bastante correcta y debemos de ser así, como los niños, también es cierto que se utiliza para el provecho personal de determinados predicadores que utilizan eso, porque lo único que tienen en su corazón es tratar de sacarles todo el dinero posible a los que se congregan. Y reitero, es solamente un ejemplo, insisto, yo creo que ha quedado claro, no estoy hablando en contra del diezmo, no estoy hablando en contra de nada a respecto de lo que debe de hacer la congregación, aportar y apoyar el avance de la iglesia dentro del campo económico. Pero hay un detalle, eso no debe ser impuesto por algún tipo de temor, como que de repente le estamos robando a Dios o algo así. Eso es algo que debe de nacer de nosotros, por eso el Señor dice, qué bueno que hayan dadores alegres. Porque es un tema entre nosotros y Dios, y no un tema entre nosotros y el predicador. Pero algunos predicadores lo manejan diferente por sus propias conveniencias. Entonces, es solamente un ejemplo, no es lo único que ocurre cuando se utilizan respaldos bíblicos para poder manejar las cosas de acuerdo a como le conviene al predicador. Por eso mismo, si no saben darse cuenta de qué forma es que se desliza el vino de cortesanos desde el púlpito y no comprenden que ahí está ocurriendo el engaño astuto de la serpiente, entonces lamentablemente, mis queridos hermanos, ustedes son unos hipócritas que dicen amar a Dios, pero no lo aman y no tienen tiempo para Él porque no leen su palabra, y por lo mismo, cuando viene un predicador engatusador de gran carisma, obrero fraudulento, son engañados. Y mi pueblo perece por ignorancia, dice el Señor. ¿Cómo podemos dejar atrás esa ignorancia? Simplemente leyendo la palabra de nuestro Señor. Gálatas 1:8. Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo que les predique otro medio de salvación que el que se les ha predicado. Cuando tú escuches a una persona que pretende ser un ministro de Dios, pero que sin embargo su mensaje recurrente consiste en ofrecer todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ten por seguro que él no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. En otras palabras, no es Dios quien lo ha enviado, sino Satanás, el príncipe de este mundo. Y eso lo encontramos además en Juan 12:31. Recuerda que Satanás tentó a Cristo con los mismos elementos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Mateo 4:1-11. Pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos
carnales por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Segunda de Pedro 2:18. La gente cree que Jesús vino para que nosotros tengamos vida en abundancia en este mundo. Y ese es uno de los caballitos de batalla de los predicadores fraudulentos, de los obreros fraudulentos. Nos hacen creer que Dios quiere prosperarnos, que no es algo que, no es, que sea malo, no está mal, pero no puede ser ese el mensaje principal. No es la idea de que Dios quiere hacernos prósperos en esta vida necesariamente, sino más bien en la venidera. Esa es la idea, pero hay ese error que circula en muchísimas iglesias. Dice el Señor que supuestamente nos podría hacer famosos, pero ese es exactamente lo contrario a lo que dice Jesús. Pues si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso lo encontramos en Juan 15:18. Nadie puede ser mayor, ningún siervo puede ser mayor que su Señor, y nosotros estamos esperando, aquellos que queremos llevar el Evangelio, conseguir popularidades. Y Jesús dice, a mí me aborrecieron primero. ¿Cómo puedes estar pensando de que este es un trabajo que te va a llevar a conseguir popularidad? Más bien la popularidad tú la vas a conseguir trabajando para Satanás, el dueño de este mundo, el señor de este planeta, el señor de las multitudes. No es Dios el que te va a hacer necesariamente popular en la tierra, que es muy distinto a que Dios te use intensamente como su siervo, como su instrumento, pero no es el objetivo conseguir la popularidad. Sobre el tema de la humillación, se debe llegar a un punto donde digamos nosotros, y no solo porque suena bien decirlo a través de nuestra boca, no valgo nada, soy un miserable, soy un pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy harto de la persona que soy. Si lo decimos convencidos que eso somos, realmente somos en ese instante buena madera para que Jesús pueda trabajar como carpintero que es en nosotros. Nos convertimos en buena madera cuando comprendemos que somos nada. Un predicador no se puede jactar de ser el agua de vida. Un predicador solamente es el vaso de honra que puede utilizar el Señor, en este caso es una copa, que puede utilizar el Señor para llevar el mensaje para su pueblo, el mensaje de salvación y arrepentimiento. El predicador es solamente el receptor del líquido, no puede considerarse el líquido en sí. Y Dios vierte la cantidad de líquido que desea, que le place vertir en aquel que llevará su mensaje de acuerdo a como Dios quiere. Pero los predicadores fraudulentos cometen el error de creer que ellos son el mensaje y no los mensajeros. Mis queridos hermanos, quiero ir terminando diciendo que quizás tú te estés preguntando qué hay de malo en dar un mensaje positivo. A los inconversos no estaría mal darles un mensaje positivo para atraerlos hacia el Evangelio. Que esté basado exclusivamente este mensaje en el amor de Cristo y de las bendiciones que tiene Cristo. O quizás piensen que hablar de arrepentimiento del pecado y del infierno hará que los no creyentes acepten a Cristo por miedo. Pero nuestro deber es simplemente procurar que hagamos lo que la Biblia dice y no lo que funciona. Con esto pongo punto final. Entiéndame lo siguiente. El error de los predicadores de la prosperidad y de las superbendiciones es básicamente el siguiente. Imagínense,
Suben 2 personas. En medio de, claro, es un avión que está repleto de gente, pero suben 2 personas con las cuales van a pasar circunstancias distintas, pero muy parecidas. Una de esas personas sube al avión y en pleno vuelo le dicen, señor, se le acerca la azafata y le dice, señor, por favor, ¿sabe? Póngase el paracaídas, porque cuando lleguemos a los 10.000 metros de altura, este avión se va a estrellar. Entonces, la persona, francamente, pues se preocupa muchísimo por lo que le acaban de decir, e inmediatamente, ni corto ni perezoso, inmediatamente se pone el paracaídas para estar preparado para el momento en que tenga que saltar del avión cuando este avión empiece a estrellarse. Ahora bien, los demás pasajeros observan la ridiculez de ver a alguien que está prácticamente sentado al borde de su asiento, ¿no? Porque el paracaídas ocupa en espacio, no se puede ni siquiera sentar bien, sino tiene que estar casi al borde, casi no tiene sitio para sentarse él, ¿no? Y está con el paracaídas puesto, tremendo equipo. Entonces, al principio son unas ligeras sonrisitas, ¿no? Pero luego empiezan ya las burlas y la incomodidad. El pasajero, sinceramente, no le interesa lo que por ahí estén diciendo de él. Él más bien dice, oh, no saben de lo que yo me estaré librando. Pobre gente, no tienen paracaídas. Cuando el avión se estrelle, ellos van a morir. En cambio, yo voy a sobrevivir. A mí no me interesa que se estén burlando de mí, pobrecitos, no saben. Ahora, más adelante hay otro pasajero con el que tienen una actitud distinta. Se acerca a la azafata y le dice lo que normalmente los predicadores de las superbendiciones, de la prosperidad y etcétera, etcétera, los obreros fraudulentos le dicen a los miembros de la iglesia. En este caso, la azafata se le acerca a este hombre y le dice, señor, ¿sabe? Queremos hacer que su viaje sea diferente, sea bastante cómodo, disfrute de una sensación completamente distinta. ¿Sabe una cosa? Mire, acá tenemos un paracaídas, se lo quisiera poner para que tenga una experiencia muy especial en este vuelo. Entonces el tipo, bueno, pues no comprende. ¿Por qué quiere que me ponga un paracaídas? No tiene lógica. Pero bueno, ante tanta insistencia, quiso ser amable y se pone el paracaídas y se lo abrocha. Entonces comienza a ocurrir lo mismo. Los pasajeros del entorno lo observan y al principio son unas sonrisas. Y luego pasa esto a convertirse en una risotada, en una burla que ya es un escándalo. O sea, hasta sale el piloto porque está conduciendo, ya lo dejó en automático, obviamente, ¿no? Escucha que hay mucha risa, sale, abre la puerta y ve que lo que está pasando. Incluso el piloto y el copiloto también se comienzan a morir de risa. El tipo que no entiende lo que está pasando, y además él solo lo hizo de amable, porque fue tan agradable el trato de la aeromoza que le decía, póngaselo, señor. Entonces, solo por haber querido complacerla a esa persona, se termina poniendo el paracaídas, pero ante tanta burla, ya enfadadísimo, se saca el paracaídas y lo arroja por el corredor y dice, esto es una estupidez, se han burlado de mí. Por favor, ¿qué es esto? Yo no entiendo cuál es el sentido de que uno se ponga un paracaídas. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios, atraído solamente por la miel, por las bendiciones, por las prosperidades. Estas personas no entienden de qué están siendo salvados. No entienden que su camino natural es ir hacia el infierno. No entienden que lo que hizo Cristo, no comprenden. Esa es la diferencia. Aquellos que recibieron la verdad, entendieron la verdad, y aquellos que son traídos hacia la iglesia con bendiciones en abundancia, que Cristo te ama, que el Señor te quiere prosperar. Entonces, cuando entendemos el mensaje errado, cuando no comprendemos que realmente nos está salvando el Señor del infierno y de las garras de Satanás, cuando algo pasa en la iglesia, decimos no comparto, decimos pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, etcétera, etcétera, y nos terminamos yendo de la iglesia porque no entendemos lo que está sucediendo realmente en el mundo espiritual. No hemos podido comprender el nivel de regalo que estamos recibiendo, si es que lo sabemos conservar, porque un regalo se puede perder.
el regalo de la salvación. Amén. Quienes deseen participar en esta obra a través de sus ofrendas pueden hacerlo escribiendo este correo para mayores detalles. Argentina lo reconoce como pastor. Yo vengo pronto, yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.